como se ha hecho hasta ahora, los diferentes aspectos que hay que tener en cuenta cuando se habla de política comercial o política industrial. Colombia hace un poco más de 20 años adoptó un modelo económico basado en la integración, un modelo económico que consideraba importante tener una independencia de unas instituciones económicas independientes y técnicas, un modelo económico en el cual la estabilidad macroeconómica juega un papel fundamental. Y ese modelo, después de tantos años, yo creo que ha presentado unos resultados bien interesantes. Colombia, como lo habrá explicado el ministro Cárdenas, se destaca por su nivel de crecimiento, se destaca por la creación de empleo que está generando, se destaca por la reducción de la pobreza, por la reducción de la desigualdad, aunque todavía falta muchísimo en esos aspectos. Sin embargo, también como acá se ha mencionado, uno encuentra que todavía a nivel de economía abierta estamos distantes a lo que deberíamos ser como un país del desarrollo relativo de Colombia. Todavía la altísima dependencia de exportaciones mineroenergéticos se siente. Todavía el nivel de exportaciones per cápita es muy inferior a lo que un país parecido a Colombia debería tener. Todavía el número de empresas exportadoras, que seguramente Javier lo habrá mencionado, es muy reducido. Y eso implica un esfuerzo grandísimo, un esfuerzo en diversificación, en diversificar productos exportables, entendiendo que los productos mineroenergéticos son fundamentales y han servido y son esenciales también para generar un buen crecimiento y desarrollo económico. Pero hay que diversificar, producir mucho más de otro tipo de productos y diversificar mercados. Y eso no se hace simplemente por voluntad del azar. Eso no simplemente radica en que unos empresarios comienzan a decidir ingresar a exportar al mundo, o que el gobierno por decreto decrete la internacionalización de la economía colombiana. Eso tiene que surgir de un esfuerzo común, de un trabajo en equipo, como socios, entre el gobierno, entre los empresarios, entre la academia, para poder realmente diversificar nuestro producto exportador y los mercados de destino. En ese sentido, desde el gobierno nacional hemos implementado y estamos implementando una política industrial moderna y activa, que tiene 4 pilares. El primero de ellos consiste en trabajar muy de la mano con los empresarios, en búsqueda de aumentar la productividad empresarial. Seguramente acá se habrá mencionado la importancia de tener empresas mucho más productivas, donde cada uno de los gerentes, ustedes son gerentes, se levantan por la mañana pensando cómo produzco más con menos. Y ahí el rol del gobierno debe ser apoyar al empresario en sus esfuerzos, apoyarlo con instrumentos eficaces en ese sentido, en 4 frentes especialmente. El primero, en materia de modernización empresarial. ¿Qué sucede cuando un empresario quiere modernizarse? Quiere comprar bienes de capital, quiere comprar activos fijos para crecer, para invertir en su compañía. Ahí el Estado puede apoyar, uno, fomentando lo que son los créditos de largo plazo, de la mano con el sistema financiero. Pero Iván Colza ha jugado un papel fundamental que a veces no se entiende. En el último programa de impulso a la productividad y el empleo, cuando salieron esas líneas especiales de Bancoldes para el fomento a la industria, se despidieron líneas por 1.2 billones de pesos. La última tanda de 800.000 millones se agotaron en 45 días, en pesos y en dólares. ¿Y qué es lo importante? Con plazos promedio de 6 años, y era para temas de modernización empresarial. Ahí es un rol del Estado importante, trabajar de la mano con los bancos de primer piso para que le lleguen recursos en buenas condiciones, pero sobre todo a plazos cada vez más largos al empresario para que se pueda modernizar. En segundo lugar, el Estado o el gobierno no debería enriquecerse o cobrar cada vez que alguien se quiera modernizar.
Y esa era la razón de ser de eliminar a cero los aranceles para la importación de bienes de capital no producidos en Colombia. No tiene sentido que si un empresario se la va a jugar para traer un bien de capital y va a invertir en la compañía, además de eso el Estado le cobra un arancel. Pero asimismo vendrán discusiones fuertes para temas de reformas tributarias, en el tema de cómo entonces no castigar al empresario que se quiere endeudar poniendo una cortapisa cada vez que se endeuda más de 3 veces su patrimonio y no puede descontar más del 30% de los intereses. ¿Eso es una medida anticompetitiva o no? ¿Cómo garantizar el descuento del IVA, por ejemplo, cuando se compra bienes de capital? Son preguntas de fondo que hay que hacerse en reformas tributarias y la concepción de lo que debería ser el Estado apoyando la modernización empresarial. Es el primer punto frente a temas de productividad empresarial. El segundo, innovación y emprendimiento. Son palabras de moda. Ya hasta el Financial Times el día de ayer sacó un artículo donde destaca en Colombia lo que se está haciendo en materia de cambio de mentalidad emprendedora y destacando instrumentos como el de Impulsa, con capital semilla para los emprendedores, que está dando por primera vez unos fondos para quien quiera emprender en el país. Pero vamos más allá. Realmente estamos dando que preguntarnos si vamos hacia un país con una innovación empresarial importante. Hoy hay plata, hay dinero, regalías, 1 billón de pesos al año destinados a ciencia y tecnología. Hoy hay posibilidad de beneficios tributarios para quien invierta en ciencia y tecnología. Se calcula más o menos 1 billón de pesos disponibles que no se han utilizado. Y hay programas como los de Colciencias que están mejorando su pertinencia, los de Impulsa que acabo de mencionar, con fondos de capital privado, con fondos de Venture Capital, con capital semilla, con fortaleza institucional. Pero ¿qué ha pasado? La plata de las regalías, hay que preguntarse si está llegando realmente a temas de innovación aplicada, de innovación empresarial. Y hay que darle claridad a los gobernadores, quienes hoy son los dueños de esa plata. Decirles, usted sí puede dedicar esos dineros, por ejemplo, a un centro de desarrollo tecnológico en su región, o a un laboratorio para que cuando un empresario vaya a hacer un prototipaje, pueda ir y hacer ese prototipaje en su región y no mandar eso a un laboratorio en Houston a ver si le funciona. Esos son los temas grandes a donde deberían dirigirse las regalías en materia de innovación. Los beneficios tributarios. Yo pregunté en el pasado Consejo de Colciencias cuántos se habían aprobado el año pasado. 100.000 millones de pesos a 22 empresas, cuando había cupo para un poco más de 1 billón de pesos. ¿Será cuestión de trámites? ¿Será cuestión de la norma? ¿Cómo hacer para que realmente esos beneficios tributarios para el empresario que invierte en ciencia y tecnología, en investigación y desarrollo, pueda realmente descontar esos impuestos en el momento de su declaración? Modernización, innovación y emprendimiento. Tercer elemento, capital humano. Todos somos conscientes de la importancia de la formación de capital humano. Los temas de educación son cruciales, las relaciones con las universidades son esenciales, la pertinencia en lo que haga el SENA, pues obviamente es crítico. Cuarto elemento, formalización. Todos sabemos que hoy el día la informalidad empresarial es altísima y todos tenemos todos los datos que nos dicen que cada empresa informal es totalmente, está muy por debajo de niveles de productividad de cualquier empresa formal. Y ya una empresa colombiana está muy debajo de la productividad de cualquier empresa, por ejemplo, en Estados Unidos. ¿Cómo hacemos para formalizar a las empresas? ¿Pero qué ha pasado? La formalización no consiste simplemente en que tengan su certificado mercantil, su registro mercantil. Porque lo que sucede es que la empresa saca el registro mercantil y después lo que le comienza a decir a uno es, siento que mis costos se incrementaron en un 40%, pero no veo igual proporción o mayor proporción de mis ingresos. Hay que conectar a esas empresas que se han hecho el esfuerzo de formalizarse a la economía formal, para que sientan los beneficios de la formalización. Si no, va a tener un fenómeno de la desformalización, y eso es crítico. Con esos 4 elementos, apoyando la modernización empresarial, apoyando la innovación y el emprendimiento, apoyando la pertinencia, la buena formación del capital humano y la formalización empresarial, esos 4 elementos son los que el gobierno está tratando de impulsar con una serie de instrumentos, como los he mencionado, para que las empresas colombianas sean más productivas. Pero una empresa productiva que logra tener tecnología de punta, buenos trabajadores, que es formal, que es innovadora, hace parte de un entorno. Y ahí viene el segundo pilar que
tenemos que trabajar todos, la transformación productiva regional y sectorial. Las empresas son parte de un sector, y acá siempre estamos hablando, hay que trabajar e impulsar las cadenas productivas. ¿Cómo hacer realmente para que en Colombia las cadenas productivas funcionen, los encadenamientos productivos funcionen, y no lo que encontremos sea unas tensiones entre el productor de un bien agrícola y el agroindustrial, donde esperan que el Estado fije las rentas que le corresponda a cada uno, con una serie de fondos? ¿Cómo hacer para que eso se piense más en cadena y al final poderse, como cadena, ser mucho más competitivos hasta el final? ¿Cómo trabajar realmente el tema de los clústeres, el tema regional? Hemos venido aquí hablando de los clústeres desde que vino Michael Porter a comienzos de los 90. Realmente tenemos que identificar cuáles son, eso no se decretan, eso surgen en las regiones, y realmente tener una política de apoyo a los clústeres, que las universidades, los centros tecnológicos, todo confluya hacia el fortalecimiento de esos clústeres identificados en las diferentes regiones. Por tanto, tenemos que conectar a las empresas, por ejemplo, con las locomotoras. Acá se habrá visto cómo la construcción va muy bien. Hay creo que son como 25 sectores industriales detrás de la construcción. ¿Cómo hacer para que esos sectores colombianos se puedan conectar realmente con la locomotora de la construcción o con la locomotora mineroenergética? Que seamos proveedores importantes de bienes y servicios al sector, a la minería de la energía, a la infraestructura. 25.000 millones de dólares de inversiones en infraestructura, que realmente va a jalonar de manera importante el crecimiento económico colombiano, pero parte de eso consistirá en que se pueda jalonar también la producción industrial para aportar los bienes que se requieren en esas construcciones. ¿Cómo conectar a las empresas colombianas con las compras del Estado? Tengo entendido que el Estado compra más o menos unos 100 millones de pesos al año. En condiciones de competencia, ¿cómo garantizar que en condiciones de competencia y sin que el consumidor o el Estado tenga que pagar más por un producto de golpe de no tan buena calidad? Se hace que también el empresario colombiano se pueda conectar con esas compras públicas. Ese es como el segundo pilar, lograr los encadenamientos productivos a nivel regional y a nivel sectorial. Pero una empresa competitiva o productiva que haga parte de un entorno adecuado, sectorial y regional, tiene que conectarse al mundo. Y ahí viene el tercer pilar, la internacionalización empresarial. Hoy en día, Colombia tiene acceso potencial a más o menos 1.450 millones de posibles consumidores, debido a los acuerdos comerciales firmados. Sin embargo, como se habrá visto, todavía tenemos que hacer la tarea para poder conquistar esos mercados. Y si bien cuando uno ve en estos 2 años, por ejemplo el TLC, que me dijeron que hubo una muy buena presentación al respecto por Laura, vemos que ya hay 1.600 empresas que están empezando a exportar a Estados Unidos que antes no lo hacían, o que se están exportando 350 nuevos productos a Estados Unidos que antes no se iban a Estados Unidos. Pero todavía el gran peso de las exportaciones en materia de combustibles, en materia de bienes primarios, pues es que cualquier variación en los precios ahora es del oro y el ferroníquel, cae en las exportaciones. Tenemos que consolidar el resto de los productos. Afortunadamente los bienes agroindustriales en estos 2 años a Estados Unidos han crecido las exportaciones en 6.9%, o los bienes industriales un poco menos, 2 punto y pico %. Pero eso significa que la tarea está por hacer y que realmente tenemos que conquistar esos mercados. Ahora que tenemos la buena noticia que la Corte Constitucional le dio vía libre al TLC con la Unión Europea, si bien en esos años creo que las exportaciones han aumentado un poco, tenemos el gran reto de ya no estar pensando en una provisionalidad, estar pensando en que ya tenemos un acuerdo con países en Europa que tienen un consumidor muy sofisticado, es un consumidor globalizado y sofisticado, exigente, con temas de precio y de calidad, de golpe varían los estándares que estamos manejando. Esos son grandes retos. Entonces, en esa política comercial, esa integración al mundo, ¿qué ha sucedido? Comenzamos, como diríamos comenzar, con nuestros vecinos, con el Grupo Andino, con Sudamérica, con Centroamérica, con México. ¿Y cuáles son los retos allí? Hoy en día, si no estoy mal, Jesús me corregirá, pero creo que más del 70% de las exportaciones
de manufacturas van a acuerdos que tienen, con las cuales tenemos acuerdos comerciales. Y en su mayoría son países de la región. Pero ¿qué sucede? Sucedió con Venezuela, 2008, cambio de modelo económico, y vemos la gran caída en exportaciones manufactureras de Colombia. Tenemos hoy dificultades con Ecuador, aunque somos el país que mejor acceso tiene hoy en día al mercado ecuatoriano, gracias a una diplomacia económica muy activa donde hemos logrado hacer valer el convenio de reconocimiento mutuo. Y si bien los países están peor que nosotros no podemos estar tranquilos con Ecuador, en donde todavía tenemos restricciones a las exportaciones a ese país, porque tiene un modelo, una concepción en donde quiere existir un modelo de sustitución de importaciones. Y es un reto grande, porque allá le estamos exportando muchos productos manufacturados. Entonces ahí lo que tenemos que es que diversificar los mercados de exportación. Y por eso, si bien esa integración con países de la región fue exitosa y Colombia le ha sacado jugo, sobre todo para exportaciones de bienes de valor agregado, tenemos que empezar a volcar también a exportar ese tipo de productos agroindustriales, agrícolas, manufactureros, a mercados como el de Estados Unidos, donde ya el TLC ya lleva 2 años, como Canadá, como la Unión Europea, como el EFTA. Y eso es el reto grande, y por eso es que el presidente ya hace cerca de 1 año dijo, esa oleada de acuerdos comerciales, las negociaciones, vamos a culminar con lo que se está haciendo, pero el objetivo central en ese momento es concentrarse en un ministerio basado en el aprovechamiento de los acuerdos comerciales. Y ese es el gran reto. Y es un reto que no corresponde únicamente al gobierno, sino que es un trabajo en equipo con los empresarios. Y por eso se creó la Oficina de Aprovechamiento de los Acuerdos Comerciales, donde se trabaja con las regiones para identificar cuáles son aquellos productos donde realmente puede haber un potencial. Y las regiones mismas los están escogiendo y están mirando qué es lo que demandan los mercados. Y ahí viene un factor que escuché a Javier, donde es, muy bien, todo eso se puede estar dando, pero viene el cuarto pilar que es fundamental, la competitividad país, en donde no vas a tener unos buenos indicadores macroeconómicos, como los tenemos y como ya el ministro Cárdenas los habrá explicado, donde la variable tasa de cambio, pues también habrá mencionado la importancia de que todos queremos que el dólar suba y que se tomarán las medidas correspondientes en la medida del alcance. Eso el ministro de Hacienda lo habrá explicado. Pero también están los temas de que al final el empresario le dice a uno, listo, yo hice esfuerzos en ser muy productivo, en trabajar en mi clúster regional, en exportar o en mirar mercados de exportación, pero Estado, nivéleme la cancha. Lo que sí yo no puedo hacer es competir en condiciones desiguales, una cancha desbalanceada, donde mis costos de producción sean más altos que mis competidores. El tema del costo de la energía es fundamental. Hay unos estudios que están haciendo, tampoco se puede hacer a la loca y a la topa Londra, porque la sostenibilidad del sistema es fundamental, pero garantizar mayor competencia en el sector, revisar los WACC de distribución, la rentabilidad del sector, lo que se hizo con la eliminación de la sobretasa a la energía para bienes industriales, permitir, como se acaba de hacer en la última ley, que los autogeneradores puedan vender los excedentes para economías de escala. Esas son medidas que van, la planta de regasificación de gas, esas son medidas que van avanzando y que lo que se espera es que esos 13, 14 centavos por kilovatio comiencen a bajar y a ser más competitivos. Ahora vemos un desbalance con el fenómeno del Niño, hasta nos tiene más preocupados. Pero la idea es, hay que disminuir sus costos de energía eléctrica y del gas. Los costos de logísticos y de transporte. Ya hay inversiones grandes que realmente le van a cambiar el mapa de la infraestructura a Colombia. Vamos a tener otro país en 5 años. Pero no ganamos nada, eso se lo oí al presidente Gaviria, no ganamos nada en tener unas autopistas de 4ª generación que disminuyan en 6, 5 horas el transporte de los camiones, si están demorando los puertos 3, 4 días. Se diluyen esas horas ganadas en la carretera. Y es donde hay que empezar a ver la logística de manera integral. Y ahí es fundamental. Buen funcionamiento de los puertos, buen funcionamiento de las autoridades del Estado que participan en las operaciones de comercio exterior. Temas como la inspección simultánea juegan un papel fundamental. La tecnificación y el uso de los sistemas. El tema de los escáneres. Ahí son los grandes retos en temas de logística.
Pero no solamente un papel del Estado, ahí el particular juega un papel fundamental. ¿Qué hacemos con garantizar por norma un funcionamiento de los puertos o de las aduanas 7 días, 24 horas, si los camiones no circulan por la noche? Porque los seguros no los cubren. O porque los fines de semana se cierra la posibilidad de que transiten los camiones por el tema de las vías. Es inocuo, tenemos unos funcionarios ahí parqueados sin hacer nada por las noches. Eso de manera integral es fundamental para mejorar los temas logísticos, donde ahí se puede hacer la diferencia en materia de competitividad. O temas de la ilegalidad. El empresario le dice: yo estoy listo para competir, pero ¿cómo va a competir frente a alguien que trae mercancía de contrabando? Y no solamente porque se ahorre unos aranceles, que ya hoy están más bajos, o un IVA, sino porque como hay lavado de activos, como son mafias de narcotráfico que están lavando dinero a través del contrabando, los precios de esas mercancías son irrisorios. Y los pueden comprar a precios más altos en China y los venden acá mucho más baratos. Y ahí que el gobierno tenga que tomar unas medidas, que a veces son criticadas. Y dicen cómo se les ocurre distorsionar el comercio, tomando una medida, estableciendo unos aranceles específicos para controlar los precios bajos en materia de confecciones o de calzado. Esas medidas toca tomarlas, porque realmente es la única forma donde uno puede garantizar de alguna manera, en ciertos casos, que se va a cobrar por lo menos un precio base, precio mínimo de importación. Pero lo importante sería desvertebrar las mafias del contrabando. Tenemos una policía fiscal aduanera cada vez más eficiente, se han incrementado con 1000 policías más, pero claramente hoy sigue siendo un flagelo el tema del contrabando en el país. Y ahí todos los esfuerzos son fundamentales. Es fundamental seguir trabajando en la ley anticontrabando, donde hay un consenso con la Fiscalía, con el Ministerio, con los ministerios, con el gobierno, con los ponentes. Tenemos que lograr que avance, para no castigar al empresario que cometió un error, para no castigar de golpe al comerciante que está pasando unas panelas de una frontera a otra, pero sí para desvertebrar las mafias del narcotráfico, y castigarlos como son, con lavado de activos, y equiparar esas penas. Ese es el gran reto, y ese es el gran reto de la ley anticontrabando. Pero no solamente estamos hablando de contrabando, también estamos hablando de seguridad jurídica. El empresario quiere reglas de juego claras y estables, y es una responsabilidad básicamente del Estado. El empresario quiere, obviamente, tener que la justicia funcione, que los contratos sean exigibles. Y hay entonces esas 109 acciones en materia de competitividad en que tenemos que seguir trabajando. Y en algunos puntos hemos mejorado, en algunos puntos no hemos ido a la velocidad que quisiéramos, pero ese es el gran reto, el tema de la competitividad país. En resumen, hoy en día tenemos una base empresarial pujante, que quiere ser innovadora, que quiere ser emprendedora, y donde el Estado está brindando los instrumentos para que así lo pueda hacer. Estamos trabajando con las regiones, porque las regiones son el foco de la competitividad. Hay que seguir trabajando en la internacionalización de la economía, aprovechando los acuerdos existentes y empezando a hacerse preguntas sobre lo que queremos frente a Asia. Hoy tenemos un acuerdo comercial suscrito, pero que no entró en vigencia, con Corea del Sur, que ha generado grandísimos debates, que para la agricultura es fabuloso, porque Corea es un país importador neto de alimentos, pero genera temores en otros sectores, básicamente el sector automotor o el sector de electrodomésticos. Se está negociando un acuerdo con Japón. ¿Qué vamos a hacer con África? Cada vez que visito más empresas, cada vez me sorprende el hecho que me están diciendo: estamos mirando el mercado africano para el tipo de manufacturas que produce Colombia o alimentos que produce Colombia. Es un mercado realmente atractivo. Hay que pensar cuál va a ser esa política comercial frente al África. Pero ahí están las oportunidades y están los retos. Y para eso el cuarto pilar de la competitividad país pues es fundamental, para que realmente podamos tener que Colombia se transforme y pueda diversificar su oferta exportadora y pueda realmente generar lo que todos queremos: empleo de calidad y empleo formal, porque toda esta política al final lo que busca es eso: tener empresas fuertes que generen empleo en el país. Muchísimas gracias.
Así hemos llegado al final del seminario Colombia a los ojos de Wall Street. Agradecemos a los panelistas y a todos ustedes su asistencia. Esperamos contar con su participación en una próxima oportunidad. Las conferencias del evento las podrán consultar en la página de ANIF, www.anif.co. Feliz tarde.